En mi familia, convertirse en hombre no significaba una fiesta, sino subirse a un carro maldito. Un viejo Ford Falcón, una carretera olvidada, y una tradición familiar que oculta mucho más que recuerdos. Lo que comenzó como un viaje para conocer su pasado, terminó conectándolo con algo que debería haber quedado enterrado. Quédate, porque esta vez, la carretera no solo recuerda. También exige. En mi familia, los hombres tenemos una tradición. Un rito de iniciación, así le decía mi papá. Cuando un chavo se convierte en hombre, se echa un viaje en el carro de mi abuelo. Un viaje por todo el país, solito, para conectar con el pasado. Mi abuelo murió antes de que yo naciera, así que, para mí, se suponía que era una forma de conectar con el hombre que nunca conocí. Una forma de entender mis raíces. Ahora, creo que era una prueba. Y no sé si la pasé o la reprobé. El carro en sí es una reliquia. Un Ford Falcón del 68, una bestia pesada de acero y cromo verde agua. Por dentro huele a vinilo viejo, tabaco de pipa rancio, y algo más, algo levemente metálico y triste, como sangre vieja. No tiene GPS, ni Bluetooth, ni pantalla de ningún tipo. Solo un motor que ruge, un volante del tamaño del timón de un barco, y una radio AM/FM vieja con un solo altavoz que cruje en el tablero. Me fui hace 2 semanas, con un mapa de papel gastado desplegado en el asiento del copiloto. Los primeros días fueron increíbles. Solo yo, la carretera abierta y los fantasmas del viejo rock and roll en la radio. Era el momento de recorrer el camino. Mirando el mapa, lo vi, una línea roja delgada que designaba una carretera estatal que cortaba una franja perfectamente recta de 200 millas a través de un parche verde oscuro y vasto de bosque nacional. El desvío era discreto, solo una señal verde descolorida que apuntaba hacia una carretera de 2 carriles que fue inmediatamente tragada por un dosel de pinos antiguos e imponentes. El aire se volvió más fresco. La luz del sol se atenuó, filtrándose a través de las densas agujas que había arriba. En 10 minutos, no había visto otro carro. La carretera era una cinta solitaria y vacía que se desplegaba en la naturaleza. Fue entonces cuando la radio empezó a fallar. Al principio, solo era estática, el silbido familiar de una señal perdida por la distancia y la geografía. Pero luego, a través de la estática, una voz cobró vida. Era un presentador de noticias, con la voz nítida y urgente, hablando de bloqueos navales y tensiones en Cuba. La transmisión duró unos 30 segundos, luego se disolvió de nuevo en estática. Raro. Le di a la perilla, pero lo único que obtuve fue más silbido. Unas millas más tarde, volvió a pasar. Un jingle, alegre y optimista, de una marca de refresco que vagamente recordaba que mis padres mencionaban, una que no había estado en los estantes desde los 70. Lo descarté como rebote atmosférico. Había oído que sucedía en zonas remotas, ondas de radio de sabe Dios dónde, atrapadas en la ionosfera, a veces rebotando hacia abajo en las condiciones adecuadas. Era una peculiaridad atmosférica extraña. Una historia genial para contar después. Pero las transmisiones seguían llegando. Y empezaron a cambiar. Se volvieron más íntimas. Escuché la conversación susurrada de 2 jóvenes amantes, sus palabras llenas de nerviosa emoción. Escuché a una madre tarareando una canción de cuna, una melodía suave y sin palabras llena de tanto amor que me dolía el pecho. Escuché una discusión acalorada entre 2 hombres, sus voces agudas y enojadas, aunque no pude entender las palabras. Ya no eran transmisiones. Eran otra cosa. La sensación en el carro cambió de curiosidad a una inquietud baja y zumbante. La carretera se extendía, vacía e inmutable. Entonces, más adelante, vi un edificio. Era un restaurante viejo y destartalado, con su letrero descolorido y descascarillado, sus ventanas tapiadas. Parecía que había sido abandonado hacía medio siglo. Cuando pasé, la radio estalló. No era una voz esta vez. Era una cacofonía de sonidos, el traqueteo de los cubiertos sobre los platos de cerámica, el chisporroteo de una parrilla, el murmullo bajo de la conversación y, sobre todo, la voz clara y alegre de una camarera que preguntaba, ¿qué vas a querer, cariño? Era tan real, tan vibrante, que casi podía oler el café grasiento.
Duró los 10 segundos que tardé en pasar el restaurante, y luego se desvaneció, reemplazado por el familiar silbido de la estática. Me latía el corazón a 1000. Eso no era un fenómeno físico. Unas millas más tarde, pasé por un claro ancho con un solo roble macizo y nudoso en el centro. Cuando el carro llegó a su altura, la radio volvió a crujir. Esta vez, era el sonido de niños riendo, alegría pura y sin adulterar. Y debajo, el crujido constante y rítmico, crujido de un columpio de llantas. Miré el árbol. No había columpio. Solo una rama gruesa y pesada, vacía contra el cielo gris. La comprensión me golpeó con fuerza. La radio no estaba captando señales aleatorias del cielo. Las estaba captando del suelo. De la propia carretera. Estaba reproduciendo momentos, recuerdos, que habían sucedido en los lugares exactos por los que estaba pasando. Toda esta desolada extensión de carretera, era una grabación. Y este carro, el carro de mi abuelo, era el dispositivo de reproducción. Una curiosidad mórbida, más fuerte que mi miedo, me dominó. Empecé a experimentar. Disminuí la velocidad del carro hasta que iba a paso de tortuga. Pasé por un granero viejo y derrumbado, con el techo hundido, sus maderas podridas. La radio se llenó con la voz frenética y desesperada de un hombre rezando, suplicando misericordia mientras el sonido de una tormenta rugiente hacía estragos a su alrededor. La tormenta no era real. El cielo sobre mí era un gris plano y nublado. Pero en el carro, casi podía sentir los truenos sacudiendo mis huesos. Detuve el carro por completo. La oración se desvaneció. Lo puse en reversa, retrocedí 10 pies. La oración comenzó de nuevo, a la mitad de la frase. Lo estaba controlando. Estaba retrocediendo en la línea de tiempo de este lugar. La maravilla inicial comenzó a cuajarse en algo mucho más oscuro. Los recuerdos no eran todos picnics y risas. No podían serlo. Más adelante, la carretera giraba bruscamente alrededor de un barranco profundo y rocoso. Una sección oxidada y destrozada de la barandilla era la única señal de problemas. Cuando me acerqué, se formó un nudo de hielo en mi estómago. Casi apagué la radio. No pude. La estática dio paso al chirrido de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Era un chillido horripilante y agudo de goma perdiendo el agarre. Fue seguido por un solo grito femenino agudo, un sonido de puro terror final, cortado abruptamente por un crujido enfermizo de metal sobre roca. Y luego, silencio. Un silencio profundo, pesado, de escucha que era peor que el grito en sí. Sentí frío físicamente. El pánico ya no estaba solo en mi cabeza, era una sensación física, que se filtraba en mí desde el vinilo viejo de los asientos, a través del volante hasta mis manos. Esto no era solo una grabación. Las emociones eran reales. El dolor, el miedo, la alegría, estaban grabados aquí. Tenía que salir. Solo por un minuto. Estacioné el carro en el arcén de grava, con las manos temblorosas. Necesitaba aire fresco. Necesitaba escapar de la intimidad claustrofóbica de estos fantasmas. Apagué el motor y el silencio fue un alivio. Me quedé allí mucho tiempo, solo respirando. Mis ojos recorrieron el tablero simple y primitivo. La guantera. No sé por qué la abrí. Tal vez solo estaba buscando una distracción. Dentro, debajo de una pila de recibos de gasolina viejos y un manómetro de presión de neumáticos, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Era de mi abuelo. Su nombre estaba grabado en oro descolorido en la portada. Con dedos temblorosos, lo abrí. Las páginas estaban llenas de su letra ordenada y en bucle. Las primeras entradas eran sobre el carro, sobre su amor por conducir. Luego, las entradas comenzaron a ser sobre esta carretera. 12 de octubre de 1971 hoy comencé mi rito de iniciación. Una carretera estatal que atraviesa el bosque viejo. El mapa la llama Ruta 9, pero se siente más antigua que eso. Hay una cualidad extraña en el aire aquí. La radio sigue captando señales antiguas. Como ecos. Debo estar volviendo por aquí. 15 de octubre de 1971 no son ecos. Es la carretera. He empezado a llamarla el hueco. Se aferra a las cosas.
Voces. Momentos. Hoy pasé por la vieja granja Miller y escuché al viejo Miller gritándole a su hijo, con toda claridad. Miller lleva muerto 20 años. Esta carretera, recuerda. Pasé las páginas. Las entradas se hicieron más frecuentes, más obsesivas. Conducía por la carretera con regularidad, escuchando, catalogando los recuerdos que encontraba. Estaba tan fascinado como yo. Pero luego, el tono de las entradas finales cambió. La letra cursiva ordenada se convirtió en un garabato frenético, casi ilegible. 3 de septiembre de 1992 me equivoqué. Fui un tonto. La carretera no solo reproduce. Graba. Toma. Estuve aquí la semana pasada, después de una pelea terrible con mi esposa. Estaba tan enojado, tan lleno de rabia. Hoy, pasé por el mismo lugar. Y lo escuché. Me escuché a mí mismo. Escuché mis propias palabras, mi propia ira, haciéndose eco de mí desde la estática. Tomó una parte de mí. Grabó mi dolor y ahora lo reproduce. Cualquier emoción fuerte, cualquier pico de la experiencia humana, se imprime. Alimenta el hueco. La última entrada estaba escrita en una página manchada de lágrimas y manchada. 5 de septiembre de 1992 tiene que ser nuestra sangre. Tiene que ser. Encontré los viejos registros del condado. Los que guardan en el sótano de la iglesia. Esta tierra no estaba vacía. Antes de que fuera un bosque, antes de que fuera una carretera, pertenecía a una tribu. Nuestros antepasados, cuando se establecieron por primera vez en este valle, ellos, los eliminaron. Esa fue la frase en las cartas antiguas. Los eliminaron. No fue un tratado. No fue una venta. Fue una masacre. Un genocidio. Construimos nuestras vidas sobre sus tumbas. Y esta carretera atraviesa el corazón de su cementerio. No solo está reproduciendo recuerdos. Está reproduciendo su sufrimiento. Un ciclo interminable de su agonía final. Y es una maldición. Para nosotros. Para nuestro linaje. El carro, este maldito carro, es un amplificador. Nos sintoniza con su dolor. Este rito de iniciación, no se trata de conectar con nosotros. Se trata de atarnos a ellos. A su sufrimiento. La carretera exige un testigo del linaje de los usurpadores. Exige que escuchemos. Dejé caer el diario. Mi sangre se había convertido en hielo. El rito de iniciación. La conexión con el pasado. Todo era una mentira. Una historia hermosa y romántica para encubrir una verdad horrible y fea. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí parecía brillar, la imagen del bosque vacilando como una bruma de calor. El carro, que había estado funcionando perfectamente, de repente se atragantó. Tosió. El motor se apagó. La radio cobró vida. Pero no era un recuerdo esta vez. Era un zumbido bajo y expectante. Un sonido de espera. Y en el espejo, los vi. Muy atrás de mí, donde la carretera se encontraba con el horizonte, comenzaron a aparecer figuras. Docenas de ellos. Luego cientos. Estaban a caballo, siluetas oscuras y airadas contra el cielo gris. Empezaron a cabalgar hacia mí, moviéndose con una velocidad antinatural. Estaban gritando, un sonido que no venía a través de la radio, sino a través del mismo aire, un coro de rabia y dolor en un idioma que no conocía pero que entendía perfectamente. Miré a los lados de la carretera, al bosque que había pensado que estaba vacío. Ya no estaba vacío. Las figuras se tambaleaban entre los árboles. Mujeres, niños, ancianos. Sus cuerpos estaban desgarrados, mutilados. Sus rostros eran máscaras de agonía interminable. Y todos me estaban mirando. No eran solo fantasmas. Eran acusaciones. Estaban levantando sus manos espectrales y rotas, señalándome, con la boca abierta en gritos silenciosos que podía sentir en mi alma. Mi propio grito fue un sonido crudo y aterrorizado. Giré la llave en el encendido, rezando. El motor arrancó, rugiendo de nuevo a la vida. Pisé el acelerador y el viejo Falcón hizo un trompo sobre la grava antes de encontrar agarre en el asfalto.
Volé por esa carretera, el ejército de jinetes espectrales ganándome terreno en el espejo retrovisor, los rostros sufrientes de los muertos pasando por mis ventanas. La carretera por delante parecía extenderse hasta el infinito. El carro traqueteaba y temblaba, empujado hasta su límite absoluto. El zumbido de la radio se hizo más fuerte, más intenso, un sonido que parecía que estaba tratando de destrozarme el cráneo. Vi una señal más adelante. Una señal verde moderna y reflectante para la interestatal. El final del hueco. Pasé por delante, cruzando alguna línea invisible. Y todo se detuvo. Los jinetes en mi espejo desaparecieron. Las figuras en el bosque se habían ido. El zumbido de la radio se apagó, reemplazado por un silencio profundo y ensordecedor. Seguí conduciendo por otra milla antes de detenerme, con el cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía controlar el carro. Me senté allí, jadeando por aire, el silencio era una manta de bienvenida. Entonces, la radio crujió por última vez. Era una voz. La voz de un anciano, llena de un cansancio tan profundo que se sentía antiguo. Era una voz que nunca había escuchado, pero sabía, con la certeza que me helaba los huesos, que era mi abuelo. Ahora lo sabes, susurró, su voz un fantasma en la máquina. Ahora tú también lo llevas. La carretera recuerda. La carretera siempre recuerda. Y un día, hijo, para uno de nosotros, para uno de nuestra sangre, no bastará con solo escuchar. Un día, reclamará su pago. La radio se quedó en silencio. Y estaba solo. Pero sé que no lo estoy. Todavía puedo sentirlo. Un punto frío en mi alma. El rito de iniciación está completo. Me he conectado con mis antepasados. Y ahora estoy atado a su crimen, un testigo de su pecado, esperando el día en que la carretera decida que es mi turno de convertirme en otra de sus grabaciones. Si te gustó la historia, no olvides hacérmelo saber con un like o un comentario con alguna sugerencia o crítica. Si quieres escuchar más, no olvides suscribirte. Si prefieres escuchar alguna historia en particular, házmelo saber en la caja de comentarios y sígueme por mis redes sociales que están apareciendo en este momento. Y si eres amante del horror y lo sobrenatural, no lo olvides. Este es tu canal.